Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar distintas temporalidades de Bitcoin para ver si la tendencia ya se reanuda al alza. Así que empezamos. Bueno, vamos a lo que vamos para no perder tiempo. Vamos a ir directamente al gráfico de Bitcoin contra el dólar. Y empezaremos, si os parece, por las temporalidades más altas, por el gráfico mensual. No tiene tampoco demasiado sentido irnos al trimestral porque, bueno, lo que queremos comentar en el mensual ya es suficiente. Y es clarísimo, vemos una clara tendencia alcista, no hay nada demasiado que comentar en este gráfico, movimientos alcistas 100%, máximos y mínimos crecientes en todo momento, y lo único que estamos haciendo es, hemos visto una pequeña desaceleración, una gran vela bajista, consecuencia también de la previa desaceleración, por lo tanto ya veníamos avisados de estos, pero la buena señal es que hemos formado ya una desaceleración bajista, ¿vale? Este cierre mensual es importante a la hora de poder darle una progresión alcista. Igualmente tenéis que tener en cuenta una cosa, hice un vídeo hace no demasiado analizando todos los cierres mensual, bimensual, trimestral y semestral. Y todos eran bajistas menos el mensual, ¿de acuerdo? Entonces, si el mensual es bueno, pero nos vamos al de 3 meses, es malo porque es una envolvente bajista, el de 2 meses es una envolvente completa bajista y el de 6 meses, vamos a ver lo que era, es una gran high test que forma una desaceleración clara después de un impulso alcista, pues bueno, esto es bueno a medias, ¿vale? Igualmente, el gráfico mensual es bueno, es correcto, por lo tanto vamos a seguir a los demás. Si pasamos al semanal, vemos que la cosa empieza a complicarse un poco más, pero no es tan grave como parecía. Es decir, venimos de este gran movimiento alcista, empezamos un pullback que parecía bastante negativo, una recuperación que lo único que parecía era un pullback después de impulso, corrección y nueva continuación. Incluso rompimos la Bull Market Support Run, recordad que es la media móvil de 20 semanal, lo cual era todo bastante negativo. Justo en este punto de aquí yo sinceramente pensaba que había bastantes probabilidades de ver una corrección más larga, ¿no? Al final sí que es verdad que se formó algo más largo de lo que veníamos viendo, pero acabó en una gran low test que volvió a denegar el cierre por debajo de la media móvil de 50 semanal. Como veis, está siendo una gran zona de soporte y lo que hemos visto es una desaceleración muy clara del precio, ¿vale? Después de un gran movimiento bajista que parecía muy negativo, hemos visto una desaceleración muy clara y nos hemos mantenido en estos niveles. Si pasamos al gráfico diario para analizarlo más profundamente, vemos aquí ya tenemos más cosas que comentar, ¿vale? Aparte de todo lo que veníamos haciendo de estos niveles de aquí, que esto está más que analizado ya, si nos centramos en el nivel, en la situación actual, vemos varios factores. Primero, hicimos ya el cruce de la muerte tan comentado, hemos hecho varios vídeos también, podéis ir a verlos, pero no vídeos explicando qué es el cruce de la muerte, sino vídeos analizando los anteriores cruces de la muerte, para ver si esto tenía una repercusión real en el precio. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis a verlos, os los dejaré por aquí en la descripción o en alguna tarjeta de por aquí arriba y así entendéis bien de lo que hablo. Entonces, hemos formado este cruce y la verdad, la media móvil de 50, perdonad, sigue siendo bajista. Fijaros la dirección cómo apunta hacia abajo. Es verdad que en las últimas sesiones estamos viendo una especie de aplanamiento, ¿veis? No es demasiado evidente, pero sí que la verticalidad no es tan grande. Entonces, dicha media móvil está apuntando hacia abajo y la otra hacia arriba, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que se están separando mucho. ¿Es positivo? No, es negativo. ¿Por qué? Pues ahora mismo vamos a calcular desde la media móvil de 50 diaria hasta la media móvil de 200 diaria, hay 7.426 puntos, ¿vale? Este nivel está alrededor de los 36.000, perdonad, y este nivel está alrededor de los 44.000. Por lo tanto, la separación esta nos quiere decir que el precio a corto plazo está siendo cada vez más vertical hacia abajo y a largo plazo, pues bueno, se está empezando a aplanar. Veis que la pendiente al principio era así, luego cambió así, luego ha cambiado así, ha cambiado así,
y ahora ya está volviéndose a aplanar, ¿de acuerdo? Entonces esto es negativo en ese sentido. Aparte, hay otro aspecto bastante negativo que no me gusta nada, y es, fijaros qué poco le cuesta romper mínimos. Vamos a hacer más zoom. Fijaros qué poco le cuesta romper mínimos, tocar la zona de los 30.000 más o menos, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, casi 5 veces. Caer le cuesta muy poco, marcar mínimos decrecientes le cuesta muy poco, mínimos decrecientes en gráfico diario, lógicamente, en gráfico semanal no se aprecian, pero en cambio marcar máximos crecientes, fijaros todo lo que le cuesta, una gran low test, pam, 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 luego vuelta para abajo, pam, 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 otra vez para abajo. Por lo tanto, aparte de que nos mantenemos en este gran rango, le cuesta marcar máximos crecientes, ¿vale? Esto tampoco es demasiado positivo porque bueno, estamos manteniendo el rango, hacia abajo le cuesta muy poco ir y hacia arriba le cuesta más. Son señales, ¿no?, que nos va dando el precio. Finalmente, si vamos directamente al gráfico de 4 horas, vemos cómo hemos roto esta diagonal de aquí, lo cual está muy bien. En este punto ya la rompimos y a la hora de testearla, otra vez para abajo. Aquí la rompimos, otra vez para abajo. Por lo tanto, es posible que ver un movimiento bajista no tiene que ser hoy ni mañana. De hecho, podemos seguir ascendiendo incluso hasta los 36.500 o así, y luego posteriormente ver un movimiento bajista que por fin rechace este nivel. Lógicamente no es obligatorio, pero sí que es cierto que es una zona que nos ha costado mucho romper y todas las veces que hemos ido hacia abajo la hemos roto. Por lo tanto, si yo pudiera elegir, a mí me gustaría mucho pues ver cómo el precio rechaza esta zona y dice, vale, ya está, ya te he roto, ahora eres soporte, vámonos hacia arriba. Porque si no, al final, quieras o no, aún quedará ese qué, ¿no? El precio puede estar llegando hacia aquí. Fijaros lo que se separó en este punto desde la ruptura. Vamos a calcularlo. Desde que rompió ese nivel ahora hasta los máximos fue un 11%. En este punto, desde que lo ha roto hasta un 11%, pues fijaros, el precio podría volver a llegar hasta este punto de aquí, hasta los 38.000, y aún no habría confirmado esta zona como soporte y podría aún volver a caer. Por lo tanto, sí que es verdad que me gustaría ver un testeo. Tampoco me gusta demasiado este volumen decreciente que estamos viendo en 4 horas, justamente volúmenes de ruptura. Son muchos aspectos negativos. No quiero ser un hater de Bitcoin, pero vaya, analizando técnicamente lo que estamos viendo, hay muchos aspectos negativos. Sí que es cierto que es muy lógico que mucho mejor ver esto que estamos viendo, mínimos crecientes en 4 horas, lo cual está súper bien. Esto es un aspecto muy positivo, que no ver esto, ¿vale? Lógicamente estamos mucho mejor que en anteriores ocasiones, pero estamos viendo ya un ambiente de ya pasa todo perfecto, nos vamos otra vez para arriba, que no me gusta un pelo. Es algo que lo hemos hecho ya como 7 veces. Tocamos aquí y toma recuperación, y luego a los 3 días ya estamos aquí otra vez. Aquí lo mismo, el 23 de mayo parecía que ya estaba, ¿y qué día era este? Y a mitades de junio, el 7 de junio, ya estábamos otra vez en la misma zona. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por la avaricia, por el FOMO. Lógicamente, si tú no tienes Bitcoin, puedes estar comprando sin ningún problema. Si tú tienes una posición en Bitcoin, puedes ir haciendo muy pequeñas compras para no decir, oye, me la juego toda una carta de que esto va a romper los 28.000 y nos vamos para abajo otra vez. No, ¿vale? No es ni una cosa ni la otra, en mi opinión. Yo lo que estoy haciendo es compras muy, muy, muy pequeñas, insignificantes, más que nada para que no se diga que el precio ha estado rondando los 30.000 y yo no lo he aprovechado, ¿vale? Lógicamente no es Bitcoin lo único que estoy comprando, pero sí que es cierto que lo que no podemos hacer es entrar fuerte en este punto de aquí, porque hemos subido vamos a calcularlo, un 8% en 2 días, en menos de 2 días. O sea, no es equitativo a lo que estamos viendo en el precio. Todos los gráficos son negativos, menos el mensual, que es positivo, pero se contrarresta con el bimensual, el trimestral y el semestral. Todos son negativos. El semanal, a ver, sí que es cierto que hemos comentado que no es tan negativo como lo que parecía, pero vaya, no es la situación que todos querríamos ver, ¿no? Sí que es cierto que venimos también de una low test, está mucho mejor de la pinta que tenía al inicio. Pero, en mi opinión, tanto el gráfico diario como el gráfico de 4 horas, 1 hora, no son tan positivos. Sí que es cierto que el aspecto positivo máximo es que estamos haciendo mínimos crecientes
en todo este punto de aquí, vale, correcto, bien, pero se contrarrestan con otras cosas que vemos, como por ejemplo, no hemos tocado esta zona como soporte, que no tenemos por qué tocarla, pero si bien la hemos roto 20 veces o hemos contactado con ella muchas veces, no la hemos podido romper y las 2 veces que la hemos roto nos hemos hundido posteriormente, pues bueno, no estaría de más tocarla. Y aparte hemos visto que aunque nos vayamos un 11% arriba, podemos llegar a 38.000 incluso. Ya lo hemos hecho una vez y hemos acabado metiéndonos en el hoyo otra vez, ¿no? Por lo tanto, no vengo a hatear el Bitcoin, ni muchísimo menos. Ojalá desde este punto ya nos vayamos a los 200.000, me encantaría, pero sí que es cierto que no me dejo llevar precisamente por el FOMO o por lo que dice la gente en YouTube, ¿vale? O en Twitter, perdonad, sino que analizo objetivamente o lo más objetivamente que puedo los gráficos. Por lo tanto, en este punto no vemos claras señales de, oye, ya hemos dejado todo atrás, seguimos, porque... Repito, último resumen, el gráfico mensual es positivo, pero todos los anteriores son negativos. El gráfico semanal no es positivo, pero sí que es verdad que es algo mejor que los anteriores, que la situación anterior de hace 3 semanas o así. El gráfico diario es negativo, ¿por qué? Porque cada vez las medias móviles se están separando más, hay mucha distancia entre ellas, se está aplanando una, la otra sigue siendo vertical, le cuesta muy poco bajar y le cuesta mucho subir. Y finalmente el gráfico de 4 horas o de 1 hora, los low time frames máximos, podríamos llamarlos, han roto este nivel, no es tampoco una señal clara de seguir hacia arriba. Y si bien estamos haciendo mínimos crecientes, no hemos hecho tampoco máximos crecientes claros. Sí que este punto lo hemos roto, pero por ejemplo estamos a punto de superarlo. Superarlo tampoco indica, como hemos visto en este ejemplo de aquí, ya dejar atrás todo el movimiento. Por lo tanto, y el volumen, aparte me olvidaba, es bastante pobre. Por lo tanto, lo que os quiero hacer ver es que no todo es lo que parece, no todo es, oye, hemos subido un 8% en 2 días, ya está, ya lo hemos dejado atrás. Ya me están llegando preguntas por Instagram, oye, ¿ya podemos decir que hemos dejado atrás el movimiento? No, ¿vale? Por eso os lo quiero reflejar. Y nada, ojalá subamos hasta los 60.000 este verano, pero ahora mismo, como pinta el gráfico, no quiero decir que nos vayamos a los 27, pero tampoco hemos dejado atrás todo este movimiento, ¿vale? Así que si te ha gustado, compártelo, dale a me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!